Dios le bendiga, hermanos. Le habla el pastor José Renta de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo y vamos a traer hoy el estudio bíblico que usualmente traemos los miércoles. La semana pasada estuvimos mirando en el libro de Romanos acerca de la ley mosaica y el pacto de Dios no solamente con Moisés, sino también con Adán. Hicimos la comparación entre Adán y Cristo en un momento dado, pero hoy vamos a hablar acerca del sacerdocio perfecto de Cristo. Va a ser el tema de hoy y vamos a estar trabajando con el libro de Hebreos y algunos otros textos. Antes de que continuemos, vamos a orar, vamos a pedir que Dios se glorifique en la situación que nos encaramos en la nación con este bloqueo de combustible, bloqueo de gasolina. Hay rumores de que puede haber escasez de gasolina, excesivamente cara la gasolina que se consiga, que los productos de los supermercados podrían escasearse porque dicen que se va a interrumpir la cadena de distribución debido al costo de la gasolina. Los camioneros posiblemente no consigan el combustible necesario para hacer viajes. Así que prepárese para poder sobrevivir en esta situación. Ore, pida al Señor que pronto encuentren una solución a lo que nos estamos enfrentando. Pedimos oración también por un número de niños que están siendo amenazados, que están bajo la amenaza militar, amenaza de muerte, amenaza de daños a sus cuerpos, daños físicos. Oramos porque Dios se glorifique en la iglesia que está dispersa por el mundo entero, igualmente los ministros. Oramos por la paz de Jerusalén, tanto que hemos orado, seguimos orando, y Cristo pide y dijo Dios que oremos por la paz de Jerusalén. Dios le hizo la promesa a Abraham que los que bendigan a Jerusalén, o a la descendencia de Abraham, que ahí incluye a Jacob y las 12 tribus, de donde sale el Mesías, la tribu de Judá. Así que hay guerra en estos momentos, va escalándose la violencia entre Hamás y el pueblo hebreo. Oramos porque Dios se glorifique restableciendo la paz, pero sobre todo que Dios haga su voluntad, porque sabemos que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Oramos, Padre, pedimos a ti, orando como hijos tuyos, hablándote como hijos tuyos que somos por adopción, porque hemos creído en Jesucristo y hemos creído que la sangre derramada por Él en el Calvario ha sido para el pago de nuestros pecados, la humanidad completa, para todo el que cree. Señor, presentamos todas estas peticiones que hemos mencionado, todas estas necesidades, incluso, Padre amado, las de nuestras familias, Señor, y la iglesia, los ministros, los evangelistas, pastores, maestros, Señor, músicos, adoradores. Señor, oramos porque te glorifiques y tu nombre sea enaltecido sobre todas las cosas, Señor, y que tus ángeles de fuego, tus ángeles guerreros, mantengan la guerra en esta batalla que se va llevando a cabo, que comenzó en el cielo, y tu nombre sea exaltado por siempre. Y tú, Señor, sabemos ya, tienes la victoria total y la victoria final. Es tuya, Señor.
a ti te damos el honor y la honra. Ahora háblanos a través de tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermano, quiero invitarlos a buscar un texto en específico y vamos a partir de ahí. Está en Hebreos 7:24. Hebreos 7:24. ¿Okay? Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Voy a leer esa porción nada más. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Gracias te damos, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El sacerdocio es establecido en el Antiguo Testamento cuando se hace el primer pacto o el acuerdo entre Dios y Moisés, se le llama el pacto mosaico, y se introduce y se pone ese sacerdocio sobre los hombros del hombre, que el hombre con sus propias obras debía ser justificado, pero el hombre pudo descubrir y darse cuenta que no había manera en la cual el hombre podía justificarse. Así que Dios establece un pacto de expiación. Expiación es sustitución, ¿verdad? Cuando la culpa se pone sobre otra, específicamente aquí, sobre otra víctima o un sustituto, y que debía ser un animal limpio, sin defecto, inocente, sin mancha. Y ese animalito que escogían entre las ovejas de Israel se presentaba al templo y se sacrificaba en sustitución, entre comillas, de los pecados del hombre, pero realmente no sustituía los pecados del hombre, sino que cubrían los pecados del hombre por un año, y una vez al año el sumo sacerdote entraba al templo con una ofrenda tal, y ese día se le llamaba el día de redención. Ese día el sumo sacerdote entraba, el nombre oficial era en Israel el día de expiación, era la fiesta de expiación, y se hacía la ceremonia de expiación llevando esa ofrenda, la cual era derramada la sangre, en representación de Cristo. Y los pecados, dice la Biblia, eran cubiertos por un año. Algo curioso es que el hombre que era sacerdote, el sumo sacerdote, también tenía defectos, también tenía pecados sobre sus hombros, porque todos somos pecadores, no hay excepción. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, así que el sacerdote tenía que llevar una ofrenda para sí mismo, tenía que llevar una ofrenda la cual él ofreciese para cubrir sus pecados, y entonces era que él podía hacer sacrificio para cubrir los pecados del pueblo. Tal vez el sumo sacerdote, en su ignorancia y muchas veces en su prepotencia, porque vimos, por ejemplo, a Anás y Caifás, que se creían prepotentes, y cuando se suponía que hubiese un solo sumo sacerdote, cuando vino el yerno a ser sumo sacerdote, el suegro no quiso dejar el sacerdocio, así que quedaron dos sumos sacerdotes ese año o en ese periodo, porque el hombre en su defecto muchas veces se comporta de manera prepotente, y en esa prepotencia tal vez el sacerdote pensaba que ellos quitaban los pecados del mundo. Y Juan el Bautista dice claramente, cuando Cristo aparece
al río Jordán para ser bautizado, dijo: he aquí el Cordero de Dios, y dice claramente que quita el pecado del mundo. No habla que quita los pecados del mundo en plural, porque los pecados se enumeraría un número de pecados. Lo que Cristo quita es el pecado, la condición pecaminosa del ser humano es quitado del hombre, puesta en Cristo. Cristo toma nuestro lugar y entonces viene ese sacrificio vicario, ese sacrificio sustituto en el que Cristo nos sustituye a nosotros, toma nuestro lugar y entonces nos concede a nosotros el lugar de Él, en que seamos sacerdotes de Él y le sirvamos por toda la eternidad. No porque lo merecemos, sino porque gratuitamente Él lo concede. Por gracia sois salvos, dice la Biblia. Así que en el Antiguo Testamento terminamos leyendo donde dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y esto lo leímos en Romanos capítulo 3, verso 27, en la lección pasada. Y sabemos, dice en la Biblia, en el 3:21 al 3:25, que Cristo Jesús es a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, la sangre de Cristo. Dice la Biblia, la sangre de Cristo tiene poder. Y dice también que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Bien, hoy vamos a hablar por qué esa sangre tenía que ser ofrecida entonces por un sumo sacerdote perfecto. Resulta que el sumo sacerdote dice la Biblia, era tomado entre los hombres y era constituido en favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, ¿verdad? Se escogía un hombre entre todos, se le daba el cargo o el nombramiento de sumo sacerdote, y esto hasta tanto terminaba su término. Y él tenía que llevar ofrendas para cubrir, dijimos, los pecados de la humanidad por un año, pero tenía que llevar también ofrendas para sí mismo, por cuanto él es pecador, y esto lo repetimos. En Hebreos 8:3 dice: no solo ofrecía el sumo sacerdote por el pueblo, tenía que ofrecer algo por sí mismo, porque todo sumo sacerdote, dice la palabra, está constituido para presentar ofrendas en plural y sacrificios en plural, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea que el sacerdote que iba delante de Dios en el tabernáculo a llevar el sacrificio tenía que tener algo que ofrecer por sí mismo. Allí era derramada sangre de un cordero que dijimos que tenía que ser blanco, sin mancha, perfecto, inocente, primogénito, representando, tomando el lugar de Cristo, porque Cristo llenaría perfectamente esas cualidades, no solamente las cualidades como víctima, pero vamos a enfocarlo por el momento en la víctima, que es Cristo. Algo que se ofrecía siempre fue sangre,
porque Dios dijo que no habría remisión de pecado sin derramamiento de sangre, le dice Dios, ¿verdad? En Hebreos 9:22 dice, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento no se hace remisión. Así que es importante que entendamos que en el Antiguo Testamento la sangre de los toros y de los machos cabríos santificaban, en otras palabras, justificaban al hombre para la purificación de la carne. Aquí estamos hablando de una purificación temporera, por cuanto la carne nuestra es temporera, nuestra vida es temporera, nuestra vida comienza y termina. La que Cristo viene a traer es no solamente de la carne, sino también del alma, y como el alma es eterna, la salvación que Cristo ofrece y el perdón que ofrece es eterno, es para siempre, para librarnos del infierno y de la muerte eterna. Bendito el nombre de Jesús. Así que tenemos que acordarnos que la paga de pecado es muerte, dice en Romanos 6:23. En otras palabras, Dios exige la vida del que peca, porque dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá, dice en Ezequiel capítulo 18, verso 4. El alma que pecare, esa morirá. El Señor dice que antes había ese refrán de que los padres comían las uvas agrias y a los hijos le daba de entera los dientes la uva agria. Dijo que no será así, que ahora cada cual pagará por sus propios pecados. Si el padre pecare, el padre pagará por lo que hizo. Si el hijo pecare, pagará por lo que hizo. El hijo pagará por lo que él mismo hizo. Y el padre no tendrá culpa de lo que hizo el hijo. Lo importante es que el padre enseñe al hijo a vivir, adorar, servir, respetar a Dios. Y si el hijo no lo hace, el padre ya no es responsable, sino el hijo que no obedece al padre es responsable de sus propios pecados. Así que una persona pudiera ser justificada y tenía que ser, y dijimos, un sustituto, un animal puro que derramara la vida para dar lugar a esa purificación, ¿verdad? Y esa vida que derramaba es la sangre, porque la vida de la sangre es la carne, y dice la Biblia que en la carne habita la sangre, que la sangre es la que da vida. Así que dice Dios, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sigue la sangre derramada por aquel animalito, pues entonces haría expiación, tomaría el lugar de los pecados y de la persona que ofrece la víctima. Cuando una persona veía que por su culpa un ser inocente era culpado, era llevado a un altar, le era quitada la vida, le era derramada la sangre, cuando el culpable que llevaba la ofrenda para cubrir sus pecados veía que degollaban a aquel animal y se desangraba totalmente, hacía que esa persona se arrepintiese, sintiese dolor, sintiese vergüenza de que su animalito, porque tenía que ser un animalito personal, un animalito perfecto, dijimos, lo mejor que tenía que llevarlo al altar, y al ver que le costaba la vida a su víctima, a su animalito, por él haber sido pecador y haber obviado
olvidado la ley de Dios, eso acercaba al hombre más a Dios, acercaba al hombre a un arrepentimiento, y ese arrepentimiento causaba cierto remordimiento que le permitía al hombre vivir pensando, meditando en Dios, pero eso se iba olvidando según iba pasando el tiempo. Por eso es que cada año había que repetir el sacrificio, porque el hombre a la larga se olvidaba y no tomaba en consideración que todo lo malo que hacía costaría un precio de entre su manada y le costaría lo mejor que tenía. Así es, como vemos en el pacto que Dios hizo a Moisés, se basó no en el hecho de que el pueblo pudiera cumplir el mandamiento de la ley, sino en que la sangre de los sacrificios limpiara aquellos pecados ante los ojos de Dios al pueblo, ¿verdad? Los pecados del pueblo eran cubiertos ante los ojos de Dios por medio de esa sangre derramada. Inclusive purifica simbólicamente todo lo que tenía que ver con el tabernáculo donde se hacían los sacrificios. Pues al ser usado por el hombre, era contaminado, el templo era contaminado, al hombre pasar al lugar santo, al lugar santísimo, a llevar el sacrificio. El hombre mismo lo contaminaba, por cuanto el hombre en sí es pecaminoso. Dijimos, la naturaleza del hombre es pecaminosa. Y al hombre entrar en la presencia de Dios, no deja de llevar consigo la huella del pecado. Y dice la Biblia que no hay comunión entre Dios y el pecado. En ese momento, para que el hombre pudiese ser aceptado para llevar ese sacrificio, tenía el hombre que entonces purificar el templo con la sangre del cordero. Una cosa sucedía que cuando el hombre salía del santuario, lo había dejado purificado con sangre del cordero, la cual la echaba sobre el tabernáculo que había Dios mandado a construir, donde habían copias de la ley de Dios en tiempo futuro. Cuando ponen las tablas dentro del tabernáculo, había muestras del maná, y más adelante pusieron también la vara de Aarón dentro del tabernáculo. Pero ese tabernáculo, que era el lugar desde donde Dios hablaba al pueblo a través del sacerdote, quedaba entonces purificado cuando la sangre del cordero le era echada encima, era regado con la sangre. Así que, habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Lo encontramos en Hebreos capítulo 9, verso 19 al 21. Vamos a interrumpir aquí y la semana que viene continuamos entonces con el estudio con respecto al pacto de la gracia, y veremos entonces cómo cambia este procedimiento, y veremos entonces a Cristo como el perfecto sacerdote que presenta ofrenda a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es clara, tu palabra nos deja entender, Señor, que nuestro pecado nos aleja de ti y que tú desde un principio
estableciste los medios para que, intermediando sangre entre tú y nosotros, la sangre nos cubriese de todo pecado en aquel pacto que diste a Moisés. Pero Señor, sabemos y miramos hacia las promesas que tú hiciste, que enviarías uno que quitaría el pecado del mundo, que sería el sustituto. Señor, entendemos y creemos que tú has de cumplirlo porque fue tu promesa y tú nunca mientes y nunca te equivocas. Gracias te damos por ello. Ahora, Padre, presentamos al que mira, al que oye, que tu palabra obre en sus almas, en sus corazones, en su ser entero. Y si alguno hay que todavía está tratando de agradarte con sus obras, de justificarse, porque se cree o piensa que es bueno en algo, Señor, que tú le muestres la verdadera condición humana, por cuanto como humanos somos todos pecadores y no estamos exentos por cuanto fuimos separados de tu gloria. Señor, que puedan entender que es en Cristo Jesús, en la fe de que en Cristo Jesús y su sangre derramada que tenemos la salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Quiero invitarte a recibir a Cristo como tu Salvador. Hoy es día de salvación para ti. Si con tus labios confiesas que estás arrepentido, tienes que arrepentirte de verdad, de todo corazón y pedir perdón a Dios. Hazlo diciendo esta oración conmigo. Dios del cielo, Padre de Jesucristo, confieso mis pecados, pidiéndote perdón, reconociendo que hago mal y ese mal tú le llamas pecado. Te ruego que la sangre de Cristo me lave, me limpie de todo pecado y que Jesús escriba mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir contigo hasta el fin de mi vida, cuando yo muera o tú vengas por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas hecho esa oración de corazón, que te hayas arrepentido, que hayas dado a Cristo tu vida, tu alma, tu ser. Si así es, busca de Dios, busca de su palabra y Él ha de guiarte por medio de su Santo Espíritu a hacer lo que tienes que hacer. Que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermano.